estamos en el último bloque de Entrevistander, que también tenemos a Maro en la co-conducción. Ahora vino Pato igual a ayudar. Sí, gracias, Pato. ¿Cómo están, chiquilines? No, bien. Ansiosos por este finde, pero bien. Yo creo que es la ansiedad del finde que nos tiene a todos mal. Halloween. ¡Es Halloween! Me llamaron para trabajar y le digo, no, es el único día del año que me tomo para mí. Claro, esta vez no. Que no me llaman más, pero bueno. Bueno, estamos ahora para hablar del toque del Enano Fest en el Club 27, que tuvimos a Patricia también la semana pasada, hablando un poco del toque. Y vino Draco. Hola, Draco. Mira por allá. De Boycast, muy bien, con el lobito. Y bueno, ¿cómo surgió el Enano Fest? Y la verdad ni idea. pero estoy ahí. Si soy sincero. Bueno, fue un toque para aprovechar todo lo que era Halloween y fiesta y lo que sea, porque es bastante variado. O sea, tanto nosotros que estamos con un death thrash, algo pesado, también van a haber distintas bandas. Bueno, algo también pesado como es Evolution, que va a estar. Y sobre todo un par de bandas un poquito no tan elevadas, sino más para celebrarlo, como Oscuro Voltaje, Confusión Masiva, que inclusive van a traer también a Fabián Furtado de Rey Toro, que también los va a estar acompañando. Y bueno, la idea, por lo menos con el tema de Nano Fest y todo, es ese tipo de broma más bien interna entre los organizadores, ¿no? Nosotros estamos por fuera, no sabemos mucho. ¿Quién es el enano? Claro. No, porque aparte yo vi un flyer que decía, no era ese, había otro que decía, si medís menos de 1,20 m entras gratis. Es la idea, exactamente. Entonces es más por la búsqueda de los mismos. De los enanos. Sí. Y bueno, más bien es eso, ¿no? Es un poco más para divertirse y pasar un poco de fiesta en esa fecha que vamos a estar tocando ahí, en el Club 27. Tremendo lugar. Bueno, hace un año que los vi por primera vez y estamos acá por segunda vez, porque Bien. ya les había traído a Vino Gonza en realidad, el guitarrista Verde, pero ahora te tocó a vos, que Gonza me decía, que vaya Draco, que tiene para decir todo. Ya está acostumbrado, porque como, no sé si saben, la gente, vos también haces las ferias medievales. Qué demás, me encantan las ferias medievales. ¿Querés contar un poco de eso? Sí, cómo no. Soy recreacionista histórico escocés. Todo lo que es la parte escocesa medieval la recreo junto con mi grupo y buscamos traer la historia. Entonces tengo la parte de estudios en todo lo que es la movida medieval, Escocia, y lo aproveché para llevarlo ahí. Entonces hoy en día, desde el 2019, estamos metiendo ese tipo de ferias, que es lo que hay, y donde nos inviten estamos. Y bueno, recreando las tierras altas con los juegos, lanzamiento de tronco, lanzamiento de hacha, un montón de actividades y desafíos más bien. Y bueno, me ha tocado algún que otra entrevista en algún canal o radio y eso para publicitarlo más bien. Así que ya medio más... Claro, por eso dicen que tenés como más cara para la entrevista. Claro, ya la tiene más aceitada. Sí, Y que se va a hacer otro ahora, ¿no? Va a haber otro, sí. ¿Cuándo? En diciembre, si no me equivoco. El fin de semana del 20, 21, no recuerdo. Justo, bueno, mi problema es ese, no tengo mucha memoria. Tenés que buscar en las notas de las fechas. Sí. Y va a ser en el Ateneo. De Montevideo, va a ser lugar cerrado. Hay aire, eso es lo bueno, o sea, va a ser pleno diciembre. Sí, porque llovió hace poco uno en el Roosevelt, pero claro, llovió los 2 días y ya. Igual fue gente, fue lo que nos sorprendió. O sea, temimos por la lluvia, sobre todo en la noche que nos quedamos a acampar, y fue un diluvio, casi nos ahogamos, pero después fue un montón de gente y tal, bueno, la verdad, estuvo buenísimo, mucha actividad. Es la misma organización de ahí que es Fantasía Medieval, y también va a hacer lo mismo en el Ateneo con menos actividades. Por ejemplo, no vamos a estar pudiendo lanzar un tronco ahí adentro, pero bueno, van a haber otros desafíos. Sí, yo me acuerdo, fui una vez en el Pitamiglio, que tiré el arco y todo. Exactamente, está la arquería, los fogones son los que están junto con esa parte. Hemos estado en varios lugares junto con ellos, sobre todo Maldonado, también el Pitamiglio de allá, en ferias de Rocha. Nosotros llegamos a estar en 33, bueno, arrancamos en Argentina en el 2019. Tenemos un pequeño pasaje por varios lugares. Es la parte divertida de todo, ¿no? Conoces un montón. Claro.
Van a estar en el Carnival, porque va en esa vibe, ¿no? Los han llamado para ser parte, pero la parte más medieval, capaz. Claro, nosotros cuando arrancamos, fue justo también hablando con los gurises de Ritual de Nacimiento, que un saludazo para ellos, que son unos grosos todos, y nosotros los ayudábamos en la entrada, entonces aprovechamos junto con otro clan, otro grupo medieval que era más por la parte celta, mística, hacíamos una procesión con ellos en la noche y los escoltábamos hasta el escenario con escudos, con antorchas, con fuego. ¿Qué demás? Estaba muy bueno. Y bueno, lo hicimos un par de veces con algunas escenas y eso. Y esta vez medio que no estamos, el grupo ese ya no está, está medio un poco más cerrado. Y bueno, se formaron otros grupos, pero no estamos muy al tanto de todo. Y bueno, esta vez, por ahora, al menos no vamos a estar. Aparte tenemos otro tipo de fechas también y demás. Entonces en esta oportunidad no, lo que no quita que independientemente caigamos por ahí, capaz que algo. Sí, ¿no? O que Boycast esté en futuros, ¿no? Porque como es uno de metal, Sí. ¿no? Capaz que en este no, porque tienen un line-up tipo 20.000 personas. Sí, es un montón. Sí. Pero para el año que viene, Claro. que me lleva a eso de que Gonza me contó que están por grabar disco, no sé si ya están en eso. Tipo... Exactamente, tuvimos sobre todo con el tema del Carnival, que tuvimos que dar un paso para el costado para aprovechar eso. O sea, nos encanta que nos tengan en cuenta en un montón de toques y demás que nos hayan llamado, pero la verdad es que nos gustaría tener nuestra música en la vuelta. Entonces la idea es esperar, hacer y esperar a que ya esté en la calle al menos un EP, que es en lo que estamos trabajando ahora. Ya grabando, y una vez que estar en la calle, ahí sí poder empezar a meternos, porque al final podemos estar tocando y demás, que es algo que nos encanta, pero siempre nos preguntan dónde podemos escucharlo y no. Me manda que igual claro. pasa mucho que ya les pregunta para ponerlos en Spotify y no lo tienen, Claro. pero también está bueno capaz que si quieres seguir a la banda y escuchar en tu casa, que tengan ¿no? algo en formato digital. Claro. O algo para buscarlos, ¿no? Claro, entonces es la idea. Entonces, por ahora lo que pueden encontrar en el Instagram de nuestra banda, Filmación. algunos videos medios cortos con mal sonido, que bueno, Pero bueno, igual. Es No, lo pero mejor. igual recomiendo mucho ir a verlos porque pasa lo mismo que con Feta Gruesa, lo que vos ves en el vivo, porque aparte, por eso traía lo de medieval, que vos haces las partes de efectos especiales y tienen como un cadáver medio gore, lo que hablábamos hoy, gore. Gore. Y que me dio gracia porque yo tengo un video de eso, de cuando abrís los El cadáver. porque saca una espada medieval ahí, renecio. Ahí, mira, ahí está con la espada. ninguna persona salió herida. Y que claro, que eso, tipo, por más de que escuches la canción en tu casa, no te Claro, imaginas, no. Tipo, ay, mira, ahí está el... Ah, yo sé, ¿eso qué? Sí, es que fue también la idea, ¿no? Es algo que a mí me gustaría ver cada vez que voy a ver una banda o lo que sea, el que haya una performance detrás. O sea, si no, para eso me enchufo los auriculares y los Claro. escucho más de ver a alguien quieto. Entonces es algo que me gustaría ver a mí. Entonces apunto por ese lado, entonces lo hago yo ya que estoy acá y lo puedo hacer. Sí, porque yo soy igual. Claro, y lo comparto con mis compañeros y ellos dicen, hacé lo que quieras, o sea, ellos me Claro. dejan ser libre y bueno, Libre. he saltado con cosas que no se la esperan, sobre todo el día de la espada, no sabían que iba a llevarla. Ah, fue En realidad, sorpresa. yo lo avisé, pero no me creyeron. Entonces, Hasta que la vieron. claro, entonces Pero cada se vez que maldijeron, digo, porque Gonza dijo que ahora también que se iba a hacer una cabeza de Caimán, que bueno, Ah, la bueno, veremos, ya a ver si la entraron en la va a hacer o sintonía. no, pero... Estuvo en la cabeza, es de Caimán Real, o sea, es chico, ¿no? Pero va a haber otra sorpresa más adelante, que ya estamos trabajando en eso. Pero la idea es eso, es poder generar un buen show con algo muy visual. Aprovecho los estudios que tengo en sí de lo que es el hiperrealismo, en realidad. Entonces ahí lo que ven ese cadáver ahí es un soporte para micrófono, entonces lo aproveché también, lo hice para llevar, y también es complicado llevar todo eso, sobre todo la espada pesa 6 kilos, es un montón. Es un montón. Porque es pero original. O sea que cuesta levantar eso. Es de verdad. Claro, es de verdad. Digo. Es forjada 100%, es más grande que yo. Y eso es uno de los útiles que también llevamos en la recreación histórica, porque es una espada escocesa. Y también la aprovechamos todo en la mística de las letras y demás. Entonces por eso tiene esos pequeños lapsos de show
en donde cada letra, cada temática en los temas hay algo nuevo. Al menos es la idea. Entonces es poder presentar siempre algo diferente y darle un poco de ese color y todo el misticismo que trae detrás Boicas. No, y que te represente a vos también, ¿no? Como hoy hablábamos de Lana del Rey y todo, que también represente al artista. Si bien es performático y no es tu vida en sí, pero sí, es parte de tu vida. Y que muestres también el talento de las cosas que haces del hiperrealismo, que también, no sé si quieres promocionar que vendés, si Sí, claro. ha pedido eso, tipo... O sea, acá tiramos todos los chivos siempre. Sí, ya que bueno, mi página es Tendencia Caníbal, tendencia.caníbal. En sí, como no soy un artesano, no busco directamente venderlos, intento ser artista, entonces las cosas que hago, si la gente normalmente le ha gustado y me preguntan si lo vendo o no, y si lo querés yo te lo vendo, no tengo Ahí va. problema. Entonces es algo que me gusta, lo hago más bien para mí, porque es algo que me divierte, hacer parte del cuerpo humano, y me han pedido animales y demás, entonces aproveché a crear la página para subir todo eso, a ver cómo sería. Y bueno, ha dado sus frutos. Encima también una cabeza cortada. Bueno, antes de conocerte a vos, yo conocí la cabeza. La cabeza cortada. Claro, después te conocí a vos y dije, ay, sí, yo esta la vi en las Era ferias medievales. Eras vos el que la hizo. Era el que estabas detrás de la cabeza. Realista, no sé si la llegaste a ver. No me acuerdo. Pero es una cabeza que parece real. Pero decís, va, ¿a qué le cortaron la cabeza? Bueno, y volviendo a Boicas, ¿cuándo surge? ¿Cuándo se forma? Bueno, en sí fue hace como un año más o menos, no te podría asegurar con la fecha exacta. Porque se sumó después. Exacto, Ahí va. entonces ya habían arrancado la movida, junto con un par de cantantes, estaban probando, y bueno, ya no tenían a quién poder llamar para seguir cantando en sí, porque nuestro compañero tuvo unos contratiempos y demás, entonces tuvo que dar un paso para el costado. Ah. Cantante de Feta Gruesa, Sí. en ese momento, actualmente, que también le mando un Bernot, saludo. te mandamos un saludo, Claro. Mariano. Ya sabemos que Maro es fan de Feta Gruesa. Sí, ya sabemos. Es que todo se une, ¿viste? Claro. Sí. No, aparte es un genio. Y bueno, también, o sea, tenía sus tiempos bastante limitados. Y me contacté con Gonzalo, el guitarrista de nuestra banda, que me dijo, vos hacer ruido de chancho. Básicamente fue eso. Hacer ruido de chancho. Capaz que sirve, entonces bueno, está aprovechando mucho misticismo en sí, porque simplemente lo que hacemos no es solo la parte musical y artística, sino que tiene todo un trasfondo Ahí va. un poco más oscuro. Pero todo eso también lo aprovechamos para poder comenzar algo que no lo teníamos en sí 100% planeado, sobre todo ello. Por eso muchas canciones tienen más death thrash, más thrash, black, sí extremo, pero hay una buena mezcla para poder definir cuál iba a ser el último género al final. Entonces eso lo seguimos definiendo de a poco. Igual vamos por ese hoy lado. hablábamos de eso, del tema de elegir un género. Antes de la entrevista estaba hablando con Facundo, que me contaba lo de los bajos y eso, y yo le decía que a veces me parece que las bandas se encasillan tanto en un género o en Sí, que algo, te mata una la idea, creatividad. y te mata la creatividad, tipo, la idea es, como hablábamos hoy de Lana del Rey y todo, es evolucionar en uno mismo, sí, en tus cosas, y que está bueno esto de que los pibes te dieron la bienvenida y que te dejaron ser también, ¿no? Sí, Porque a veces totalmente. vos te sumás a una banda y sacás se hace sí, lo sí. que nosotros queremos y vos tenés que cantar. Sí, está ¿no? bueno eso de tener una línea, ¿no? Que por lo que decías viene por esa parte como más mística, ¿no? Y ahí como ir jugando, bueno, con lo que requiere cada situación. Y eso me lleva a la pregunta, ¿cómo es el tema de las composiciones en Boicas? ¿Cómo trabajan? Bueno, en sí las primeras y demás fueron mucho de Gonzalo, de guitarrista, y también obviamente Martín, nuestro bajista, que son los dos que están más encargados en las primeras canciones y demás, están encargados en toda la parte de la letra, y cuando llegué yo empecé a modificar. Básicamente me dijeron, vos hacelo lo que te quede más cómodo, demás, y bueno, ahí le empecé a meter más la cuchara. Más históricamente correcto, ¿no? Exactamente, sí, tal cual, por ahí. Y bueno, entonces ya siempre lo vamos viendo entre los tres, siempre hay una idea central, mucho Gonza que tiene esa, que es algo que a mí me encanta, puede estar sentado, durmiendo, al otro día te levantás y tenés 3 mensajes, que son 3 audios diciendo hice 3 canciones, te sorprende con eso, entonces es que muy su audaz. fisura, se sienta horas a tocar la guitarra, ¿no? Es increíble, es muy audaz con eso. Entonces para mí es una potencia que tienen los tres, sobre todo con Alejandro, que fue quien se integró ahora como último, que es nuestro baterista.
Y entonces es como que siempre hay una idea central, se plantea y la vemos entre todos. A ver que si vamos por ese lado, cómo es la movida, y mientras se van ensayando vamos cambiando y bueno, no hay un proceso lineal ni nada fijo, ¿no? Entonces lo vamos viendo entre todos, que es lo que va acorde a lo que es algo de boicast. Lo boicasteamos, como decimos nosotros. Claro, pero lo que bueno es eso de que yo acá he visto muchas entrevistas de bandas y algunas es como, es mi tema, sí, me aportan, pero es mi tema. Entonces, tipo, pero ¿qué tal? Lo traen y todos aportan y que ninguno se ofende ni nada. Es que son, Sigue bien la lógica de equipo. como horizontal, ¿no? Sí. Sí, nosotros hacemos eso, o sea, lo ponemos sobre la mesa y le tiramos, pero la idea siempre es algo central. Entonces Claro. puede ya tener algo definido, de acá no podemos salir, entonces la tiramos. Por ahora, en realidad, basándome en lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Al menos es eso. Bueno, y para ir cerrando, porque ya se nos pasó el tiempo, un poco por nuestro percance, como siempre. Hubo copyright casi 2 Hubo veces. copyright, pero sobrevivimos al copyright. Las redes de Boicast. Bueno, Instagram es por donde nos estamos moviendo, que es Boicast, que en vez de la O es un 0. Igual escribiendo Boicast así Aparece. va a aparecer, sí. Y luego en YouTube en realidad también si escribís Boicast algún que otro video lo descubrimos hace poco. Así, alguien lo ha estado publicando y algo tenemos por ahí. Pero por ahora solo Instagram es lo que tenemos. Muy bien, y ahí bueno, y los vemos el sábado. El sábado primero. En el Club 27. Club 27 y luego el 22 de noviembre también en el Master Bar, donde el ex Rocks. Ah, mirá, cambió de ahí. nombre. Y vamos a estar también ahí tocando junto a Inefort de Argentina y Cerebral Damage, que vuelve con todo también. Bueno, genial, así que Maro seguro está y yo capaz también me doy una vueltita ahí Bueno, por el no club. sé, la última vez no me dejaron entrar, pero bueno. ¿Cómo que no te dejaron entrar? No fue el tema de ellos, igual. Bueno, le mandamos un saludo a Patricia, que estuvo la otra vez también acá promocionando varios toques, así que... Y bueno, Y un besito de Pato que nos está y ahora al Pato sí, que nos está re haciendo dando una mano. superando. Y bueno, Maro, nos vamos. Muchas gracias por hacerme el 2. Sobrevivimos al Gracias por copyright. darme el espacio, aunque siempre nos pasan cosas. Ya, La vida no quiere y nosotros seguimos Y seguimos insistiendo. igual, obvio. Y vamos por la Bueno, segunda no sé parte. si querés proponer ya una o seguimos la segunda parte de Lana del Rey, ¿no? Y Porque capaz que bueno, sí, es cierto que se nos ocurra alguna para noviembre. Ya se nos está acabando el año, así que bueno. Y bueno, nos espera un fin de semana intenso, así que nos vamos. Capaz que si hay ahí, creo que había un tema de Boicast que lo robé. Sí, Pato dice Pasámelo, que sí. Ahí va, nos vamos.